Bendito el Eterno, el uno y lo único, que no hay nada excepto Él. Bendito sea su santo nombre y shalom a todos. Nuestra compañera de viaje en este hermoso día invernal y en esta semana es la porción titulada Vo. Y este comentario lo dedico a la liberación, a la protección y bendición de nuestro pueblo y de todos los hijos del Eterno en el mundo entero, de toda su creación. Esta porción se titula Vo, presumiblemente porque es muy probable que a estas alturas hemos visto cómo se ha desarrollado el proceso de redención, hemos visto la confrontación entre Moisés y Aarón por un lado y el faraón y su corte por el otro. Y es muy probable que a estas alturas Moisés haya pensado que faraón iba a reaccionar de una manera negativa en cualquier momento, siendo que estos monarcas tenían poder absoluto. Bueno, hasta donde el Eterno le permitiría, pero tenían poder absoluto y podían decidir sobre la vida de cualquier persona, como decidieron sobre la vida del panadero en tiempos de José, y como lo hacían a diario con muchas personas. Tal vez Moisés, ya para este momento, después de que habían pasado algunas plagas, ya el Eterno había enviado algunas plagas, los egipcios habían sufrido las vicisitudes de algunas de las plagas. Es muy probable que Moshe Rabenu haya sentido que podía esperarse una reacción del faraón. Y es tal vez por eso que Dios le dice, y eso es lo que le da título a esta porción, le dice, en vez de ve al faraón, ven al faraón. Esto es algo muy conocido, pero que no deja de ser una enseñanza relevante, contundente, que podemos aplicar cada día a nuestra vida. Así como nosotros no enviaríamos a nuestros hijos a ninguna misión que implique algo de peligro, si no le garantizamos que estamos proveyéndolos de lo necesario o incluso acompañándolos. Así Dios no nos envía a este mundo si no nos garantiza que su presencia siempre va a estar con nosotros. Y esa invitación que Dios le hizo a Moisés nos la hace a nosotros cada día. Dios nos está diciendo siempre, ven, vamos a vivir este día, ven, vamos a pasar por este momento. Aunque en algunas circunstancias pareciera que Dios no está presente, ten la plena seguridad y confianza de que Él está al tanto de todo lo que sucede, de todos los detalles que vienen a tu vida. Dios nunca nos abandona. Eso es una gran enseñanza que podemos sacar del comienzo de esta porción. Como hemos dicho, esta porción y las anteriores describen el proceso de la redención, que es un evento histórico, la redención de nuestro pueblo Israel, pero también describen la redención del individuo, es decir, en ambos extremos, redención colectiva, redención de toda la humanidad y redención también del individuo. Y a nivel del individuo tenemos que sacar también de aquí una enseñanza muy grande. El pueblo de Israel somos nosotros, cada uno de nosotros el pueblo de Israel. Es este individuo que está pasando por esta situación, a quien el Eterno quiere liberar, ha enviado un Redentor para sacarlo de su esclavitud y tiene que enfrentarse al faraón. Egipto, ¿quién es Egipto en este escenario? Egipto es, como hemos dicho, es esta corporeidad que encarcela el alma y que se agrava con nuestras decisiones, que se agrava con nuestros temores, nuestras dudas, con nuestro ego, en definitiva, con nuestra vanidad, nuestro orgullo, nuestras tristezas, en fin, son agravantes que ponemos al encarcelamiento del alma en esta corporeidad que la limita. Ese es Egipto, ese es el Egipto de cada uno de nosotros. ¿Y quién es el faraón? El faraón es la mala inclinación. Hemos visto aquí cómo el faraón a veces accede a la petición de Moisés, pero pone condiciones, a veces niega rotundamente la posibilidad de que el pueblo salga, a veces dice que sí, después se echa para atrás. ¿Qué representa eso en nuestra circunstancia personal? Representa
Nuestra lucha interna. Acuérdense que cada uno de nosotros es un campo de batalla entre la inclinación al bien y la inclinación al mal. Y muchas veces cuando tenemos que tomar alguna decisión, nuestra mala inclinación juega ese papel del faraón y se niega. Puede que esté en riesgo perder algo. Y cuando existe el riesgo de perder alguna conveniencia, algún bien, la mala inclinación va a tomar eso como combustible para hacerle frente a la buena inclinación. Si la decisión sería donar algo, como por ejemplo ahora a Israel, que en verdad hay mucha necesidad de eso, o darse de acá en otra circunstancia, o cumplir una misbah determinada, ir a hacer el rezo bien temprano en la mañana en la comunidad, y la mala inclinación se endurece como el corazón del faraón y te dice: estás cansado, has trabajado mucho, duerme un poco más. Eso es lo que representa el faraón aquí. Cómo a veces lidiamos con esto y a veces cedemos en situaciones adversas que todos tenemos. Estamos expuestos a esta lucha entre la buena inclinación que representa a Moisés y Aarón y la mala inclinación representada por el faraón y su corte. ¿En qué terreno? En este terreno, nuestra existencia que es vamos a decir, nuestra existencia es la conjunción de la parte espiritual y la parte corporal, ¿verdad? Nuestra existencia tiene estas dos fuerzas que alan en sentido contrario. Y si en algún momento somos víctimas de esta mala inclinación, ese no es el fin de todo. Acuérdense que estamos en un proceso de redención. Estamos aquí para experimentar ese proceso de redención. Lo digo a nivel individual e incluso a nivel colectivo. No se amilane demasiado. A veces nos amilanamos, a veces nos apocamos, pero nunca le dé todos los derechos a la mala inclinación. No deje que venza. No le otorgue la medalla a la mala inclinación. Aún si tropieza, hay mucho mérito, incluso más mérito en levantarse que en no haber caído. Hay mucho mérito. Y el peor error no es cometer un error, sino encerrarse, condenarse a uno mismo por haber cometido un error. Aún después de un error hay que recobrar el ánimo, hay que agradecerle a Dios la oportunidad y hay que seguir adelante. La otra cosa que podemos aprender de esta porción en la que vemos esta contienda entre la buena inclinación y la mala inclinación en este Egipto, que es la parte física de nuestra existencia que aprisiona la parte espiritual. La otra cuestión relevante es el hecho de que ¿por qué tenemos que pasar por estas adversidades? Eso es algo que también lo aprovecha la mala inclinación. Siembra la duda, ¿verdad? Lo importante no es el por qué, porque hay cosas que solo comprenderemos cuando estemos en una fase diferente de nuestro proceso redentivo, cuando estemos en una dimensión superior. Entonces aquí lo importante no es el por qué. Lo importante es saber, tener la convicción que las adversidades juegan un papel importante en nuestro desarrollo espiritual y cumplen una función en este proceso de la redención. Entonces nunca se cuestione por qué me pasa esto, por qué tengo que vivir esto. Sea cual sea la situación en la que está, de esta porción tenemos que aprender que no estás solo. Dios te ha dicho ven, o sea que su presencia está con nosotros. Lo otro es que hay un propósito en esto, aunque no lo conozcamos. Y lo otro es que siempre al final del proceso, ¿qué le pasó al pueblo de Israel? Que terminó siendo liberado. Con grandes milagros, con prodigios, con señales. El pueblo de Israel finalmente experimentó la liberación, la redención. Acuérdense que en todo esto, en todos estos eventos históricos,
hay una enseñanza simbólica muy grande que podemos aplicar a nuestras vidas. Entonces, si en algún momento pasamos por situaciones adversas, todas estas plagas representan situaciones adversas, situaciones difíciles. En muchos casos estas plagas afectaron por igual, nunca por igual, pero afectaron a egipcios y a israelitas, porque estamos todos en este mundo. Y si hay una tormenta, pues afecta a todos, aunque individualmente Dios siempre hace excepciones, pero en algún sentido nos afecta a todos. Entonces, piensa que estas adversidades tienen un propósito, y lo más importante, piensa que siempre al final la liberación va a tener lugar, va a ocurrir. Vamos a ver la luz al final del túnel. Ese es el combustible de la buena inclinación. Ese es el combustible para recobrar el ánimo, para seguir adelante, para dar cada paso en este camino. Guiados por los principios de la Torá. Esa es la luz que alumbra el camino. Esa es la luz que alumbra el camino. Y nuestra fortaleza es esa convicción de que el Eterno siempre está con nosotros. Shalom.